Imaginemos por un momento que tenemos a la mente más brillante del siglo frente a nosotros, sentada en la mesa. Y tiene unos planos arquitectónicos que son absolutamente revolucionarios. Ujú. La típica obra maestra sobre el papel, ¿no? Eso es, una obra maestra de la ingeniería que literalmente podría cambiar el horizonte de una ciudad para siempre. Pero la estadística y la historia nos dicen que, lamentablemente, lo más probable es que ese proyecto fracase estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque el papel no construye rascacielos. Claro, ya puedes tener el diseño más perfecto del mundo que... Que para que esa torre toque las nubes, pues se necesitan permisos, inversores, toneladas de hormigón y, bueno, una infraestructura colosal. Y el peligro real aquí, y ojo, que esto es algo que vemos constantemente en la historia de la innovación, es quedarse a vivir en la comodidad del dibujo. O sea, si alguien se dedica a crear planos cada vez más detallados, obsesionándose con la perfección de la idea, pero nunca llega a mancharse las manos vertiendo el cemento... Al final del día no hay ningún rascacielos. Exacto, cero. Solo queda una montaña de papel que es muy hermoso, muy melancólico, pero a efectos prácticos es completamente inútil. Y esa tensión exacta, esa enorme brecha que existe entre tener un potencial brillante y lograr una ejecución real, es justo el corazón de nuestra exploración de hoy. Nuestra misión en este análisis a fondo es decodificar un espacio astrológico y simbólico muy específico. Hablamos del grado 26 del signo de Aries. El que nuestras fuentes denominan Cordero, ¿verdad? Justo el grado del Cordero. El objetivo de hoy es extraer verdaderas pepitas de sabiduría sobre la ambición humana, sobre el talento y los obstáculos del éxito. Y para hacerlo, vamos a cruzar la información de 3 sistemas simbólicos clásicos que han interpretado este mismo grado, que son Charubel, la bolásfera y los símbolos sabianos. A ver, creo que es súper importante dar un poco de contexto histórico para que quienes nos escuchan entiendan el calibre de los textos que estamos manejando hoy. Desde luego que esto no es la revista del domingo. No, no para nada. No estamos hablando del horóscopo del periódico. Estamos examinando sistemas muy complejos de finales del siglo XIX y principios del XX. Lo que hicieron fue asignar una imagen alegórica, una especie de, digamos, metáfora visual muy potente a cada uno de los 360 grados del zodiaco. Como si fueran microarquetipos, ¿no? Tal cual. Y funcionan como herramientas de análisis psicológico muy profundo. Para que la audiencia se sitúe, Charubel fue el seudónimo del místico galés John Thomas. Esto hacía en 1898. Luego tenemos la bolasfera, que fue creada por Antonio Borelli y luego interpretada por Sefarial. Y finalmente, los símbolos sabianos, que son un experimento fascinante del año 1925. Y lo clave aquí es que cada autor, desde su propia época y con su propio método, arrojó una luz distinta sobre este punto exacto del cielo. Bien, vamos a desgranar esto. Porque lo que nuestra audiencia va a descubrir hoy es cómo la historia de este único grado astrológico, el 26 de Aries, traza el viaje completo del éxito. Va desde el instante en que surge una chispa innovadora, pasando por la incómoda necesidad de buscar dinero y poder, hasta llegar a una trampa intelectual en la que caen muchísimas de las mentes contemporáneas más ágiles. Es un viaje fascinante, la verdad. Pues vamos con la primera etapa. La visión de Charubad. Para este grado, fíjate que el símbolo es minimalista hasta el extremo. Dice simplemente, y cito, una nueva idea. Ya, el texto es súper breve, pero la descripción que hay debajo es donde encontramos el verdadero peso de todo esto. Porque Charubel especifica que este grado describe a alguien que hará un gran descubrimiento. Vale. Pero, y aquí viene lo fuerte, añade un matiz que cambia por completo nuestro típico paradigma del genio. La fuente advierte que esta nueva idea empezará a ser comprendida en el mundo únicamente gracias a la, y esto es textual, mediación de esta persona. Ojo a esa palabra, mediación. Yo estoy convencido de que es la clave de bóveda de todo el concepto. Es que lo fascinante aquí es que Charubel destruye por completo el mito romántico del inventor solitario. O sea, no nos habla del típico genio incomprendido que se aísla en su torre de marfil quejándose de que el mundo no está preparado para su intelecto.
El típico cliché de película. Eso es. Habla de un puente. Nos está diciendo que la capacidad puramente neurológica de descubrir algo nuevo es, con suerte, el 50% del trabajo. El otro 50% es tomar esa abstracción revolucionaria y hacerla digerible para la sociedad. A ver, para aterrizar un poco esto, es como ser el traductor simultáneo entre el laboratorio y la calle, ¿no? Pensemos en la historia de la tecnología, que seguro que a quienes nos escuchan les vienen 1000 ejemplos a la cabeza. Totalmente. Hay muchísimos. Abundan los casos de ingenieros formidables que crearon, pues no sé, sistemas operativos o dispositivos superpioneros que acabaron literalmente en la basura comercial porque nadie, salvo ellos mismos, entendía para qué servían. Claro, porque no basta con la epifanía. Hay que construir el relato alrededor de ella. Justo. El mediador del que habla Charubel es el que domina la complejidad de la idea, pero sabe hablar el idioma del ciudadano de a pie para que esa innovación altere realmente el comportamiento humano. Y hay que fijarse en la responsabilidad que conlleva eso, fíjate. Porque la invención es crear algo que antes no existía, sí. Pero la innovación es lograr que la sociedad lo adopte y lo integre. Charugel nos avisa de que la chispa necesita el oxígeno de la comunicación, porque si no, se apaga. Ya, pero claro, tener la idea y saber explicarla maravillosamente bien es solo el principio del camino. Charubel nos deja en la puerta del éxito, digamos, pero no nos hace entrar. No, desde luego. Porque saber vender un concepto en una pizarra no paga la fabricación a gran escala, ni te asegura la distribución logística mundial. Para cruzar esa puerta necesitamos mirar el siguiente paso evolutivo de este grado. Y esto nos lo da el sistema de la bolasfera. Que es un cambio de tono brutal. Menudo contraste, sí. El símbolo visual que plantea para el mismo grado es diametralmente distinto. Tiene un tono casi, no sé, casi medieval. La imagen es, y cito, una persona real o regia entregando un cetro a alguien arrodillado. Tela con la imagen. Pasamos de la simple nueva idea a alguien hincando la rodilla. Aquí el texto de la bolásfera, cuya palabra clave, por cierto, es logros, detalla que este símbolo representa a alguien que se eleva por encima de su estatus de nacimiento. ¿Vale? Un ascenso social. Sí, pero se especifica claramente que este ascenso se logra mediante el mérito propio. Sin embargo, y este es el gran pero, ese mérito debe estar ineludiblemente aliado con la ambición y con la influencia de personas de autoridad o del poder establecido. El texto es lapidario, de verdad. Concluye diciendo que se realizarán grandes cosas, y cito, pero no sin ayuda. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, seamos sinceros, choca bastante. Hay un tira y afloje intelectual súper potente en este punto. Venimos de la pureza casi prístina de tener una nueva idea, con Charubel, donde parece que el individuo es el motor absoluto, ¿verdad? Claro, la independencia mental pura. Y de repente, ¡bam! La bolásfera nos planta una imagen que roza la sumisión total. Nos dice que hay que hincar la rodilla ante la autoridad, ante los que ya tienen el dinero o el poder político, para recibir ese cetro. ¿No crees que existe una tensión enorme aquí? O sea, ¿acaso para triunfar hay que vender el alma de la innovación al mejor postor corporativo? A ver, es muy lógico ver esa tensión y sentir ese rechazo inicial a la imagen de arrodillarse, porque a nadie le gusta esa idea hoy en día. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo avanza realmente la humanidad, la interpretación pierde un poco ese cinismo y se vuelve de un realismo aplastante. Ya, la vida real no es un cuento de hadas. Exacto. La bolásfera no habla de sumisión moral, habla de la mecánica pura y dura del mecenazgo. Las ideas transformadoras necesitan capital, necesitan influencia diplomática, rutas de distribución, permisos, cosas muy terrenales. Claro, bajando esto a la realidad histórica, yo creo que Leonardo da Vinci es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Absolutamente. Da Vinci era la encarnación andante de Charubel. Generaba nuevas ideas cada mañana mientras desayunaba. Helicópteros, tanques, estudios de anatomía. Era una máquina. Sí, pero el papel no ganaba guerras, ni construía canales en el Renacimiento. Para materializar su tremendo potencial, Da Vinci tuvo que escribir una carta de presentación literal, una especie de currículum vitae de la época, a Ludovico Sforza, el duque de Milán. Tuvo que buscar el dinero. Tuvo que arrodillarse, entre comillas, ante el poder político, destacando sus diseños de ingeniería militar para que le financiaran sus talleres. Ludovico fue, en esta metáfora, la persona regia que le entregó el cetro de los recursos. O sea que el mérito está en el que se arrodilla.
Pero la humildad de aceptar las reglas del juego de la sociedad es lo que realmente desbloquea el logro. No es claudicar, es, digamos, buscar un patrocinio pragmático. Exactamente. El innovador que, por puro ego, se niega a aliarse con la infraestructura que ya existe, suele acabar viendo cómo su genialidad se muere en un cajón. Es un golpe de madurez brutal que te da el texto. Y tanto. Pero a ver, pongámonos en el mejor de los escenarios. Si ya tenemos la idea brillante, la hemos sabido comunicar y encima hemos conseguido al duque de Milán de turno para que nos financie. ¿Qué podría salir mal a partir de ahí? Pues, literalmente, todo. Todo. Madre mía. Todo. Porque el éxito inicial y tener recursos ilimitados traen consigo una trampa psicológica que puede ser devastadora. Y para entenderla bien, tenemos que pasar al tercer sistema que analizamos hoy, que son los símbolos sabianos. Que, por cierto, el origen de estos símbolos es que es de película, siempre me vuela la cabeza. Es alucinante, sí. No nacieron en absoluto en una biblioteca polvorienta ni nada de eso. Esto fue en 1925. El astrólogo Mark Edmund Jones y una mujer llamada Elsie May Wheeler, que tenía extraordinarias capacidades clarividentes y estaba confinada en una silla de ruedas. Pues los dos se sentaron en el Parque Balboa de San Diego. Imagínate la escena en el parque. Total. Jones llevaba tarjetas en blanco y cada una representaba un grado del zodiaco. Las iba barajando al azar y Wheeler, de forma instantánea, le dictaba una imagen visual y su significado psicológico. Así generaron 360 imágenes en cuestión de horas. Es un experimento de intuición brutal. Es una auténtica locura pensar en ese proceso y en la velocidad a la que lo hicieron. Y bueno, ¿qué imagen visual dictó Elsie May Wheeler para nuestro grado 26 de Aries? Pues el símbolo es una advertencia súper profunda, dice. Un hombre poseedor de más dones de los que puede hacer uso. Un hombre con más dones de los que puede usar. Vamos, en España tenemos un refrán perfecto para esto. El que mucho abarca, poco aprieta. Esa es la esencia pura del texto. Fíjate que la palabra clave que le asignan es dotes. El texto sabiano describe a un individuo con unas habilidades personales excepcionales, un carisma social arrollador y un valor potencial gigantesco para sus semejantes. Vamos, el paquete completo. Sí, pero sufre de lo que la fuente diagnostica textualmente como una anormal dispersión del interés y una tendencia a intentar todo tipo de cosas. Y aquí el texto de los sabianos plantea una dualidad muy estricta, ¿verdad? Porque divide las consecuencias de tener este exceso de dotes en una vertiente muy positiva y otra que es bastante oscura. Así es, no todo es malo al principio. Por el lado positivo, este exceso de herramientas vitales genera en la persona una independencia inflexible. Hay un infatigable impulso hacia el descubrimiento de sí mismo. La fuente habla, y me encanta esta expresión, de una prodigalidad de la ambición. ¡Qué buena frase! Es un motor interno colosal, y si ese motor encuentra un riel por el que correr, puede llevar a una satisfacción personal súper profunda. Claro, dar el salto de esto y pensar en figuras contemporáneas es inevitable. Esa prodigalidad de la ambición suena exactamente a la biografía de alguien como Elon Musk, por ejemplo. Totalmente, un individuo que no se conforma con revolucionar los pagos en Internet. No, sino que simultáneamente quiere fabricar coches eléctricos, lanzar cohetes a Marte, perforar túneles bajo las ciudades y, por si fuera poco, implantar chips en cerebros. Casi nada. Es que esa independencia inflexible es básicamente el motor del hipercapitalismo moderno. Cuando funciona, te cambia el mundo. Sí, pero ojo, porque la advertencia sabiana pesa muchísimo más que el halago. Porque para la inmensa mayoría de los mortales, y ese es el lado oscuro de la dualidad que mencionabas, esa dispersión de intereses lleva directamente al desastre. ¿A qué se refiere el texto exactamente con el desastre? Pues el texto subraya la obsesión por ideas sin valor práctico. Habla del peligro inminente de la frustración y menciona algo que a mí me parece durísimo. Habla de la traición a sí mismo. Traición a sí mismo. Son palabras mayores. Sí. Y todo esto debido a una inquietud incontrolable y una confianza exagerada. El individuo salta de un proyecto genial a otro sin llegar a concretar absolutamente nada. Se deja seducir siempre por la novedad de los inicios, pero le aburre soberanamente el rigor de terminar las cosas. Para visualizar este peligro de forma gráfica para quienes nos escuchan, imaginemos a alguien a quien le regalan la navaja suiza más avanzada jamás creada. O sea, no tiene 5 herramientas, tiene 100.
Un trasto enorme, claro. Sí, sí. Cuenta con hojas de titanio, un láser de precisión, un destornillador sónico, conexión a Internet. Vamos, un artefacto de potencial infinito. Y de repente, esta persona se enfrenta a un problema sumamente sencillo de la vida cotidiana, algo como pelar una simple manzana. Ya me imagino por dónde vas. En lugar de sacar la cuchilla básica, que es lo normal, y terminar el trabajo en 10 segundos, la persona se bloquea por la abundancia de opciones. Intenta usar el láser, luego dice no, mejor calibro los sensores de densidad para analizar la piel de la fruta, y se pasa horas jugando con la tecnología avanzada. ¿Y la manzana sin pelar? Exacto. Se frustra porque ninguna de esas herramientas espaciales está diseñada para algo tan pedestre. Al final de la tarde, la manzana sigue intacta y la persona se queda hambrienta, a pesar de tener el mejor instrumento del mundo guardado en el bolsillo. Y ese, querido compañero, es el drama de la parálisis por análisis. Un drama que está agudizado brutalmente en nuestra era de la información. Piensa que nunca antes en la historia humana hemos tenido a un clic de distancia la posibilidad de aprender a programar en Python, hablar mandarín, invertir en bolsa o hacer pan de masa madre. Y todo en la misma tarde de un domingo. Es que es abrumador. Lo es. Para el hombre con más dones de los que puede usar de los sabianos, elegir un solo camino significa renunciar a los otros 99. Y el problema es que esa renuncia se procesa psicológicamente como una pérdida inaceptable. Así que prefieren no comprometerse con nada para seguir sintiendo que aún pueden serlo todo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, esta amalgama de textos dictados por místicos galeses en 1800 y videntes en parques de San Diego en los años 20, ¿cuál es la lección práctica? ¿Cuál es la síntesis de este viaje del grado 26 de Aries para nuestra audiencia hoy? Pues mira, esto plantea una pregunta importante, una pregunta crucial sobre la administración de nuestro propio talento. Porque si te fijas, los tres sistemas construyen una ruta secuencial que es impecable. Primero, Charubel nos advierte que una nueva idea no sirve absolutamente de nada si no somos capaces de mediarla y traducirla para que el mundo la asimile. Es decir, la comunicación como el puente insalvable. Y luego llega la bolasfera con el gran baño de realidad, ¿no? El baño de realidad institucional, exacto. Nos enseña que el talento aislado se queda en papel mojado. Para lograr el logro, con mayúsculas, hay que tener la astucia pragmática de arrodillarse lo justo para recibir el cetro del patrocinio. O sea, el mérito necesita la infraestructura del poder para poder escalar. Y finalmente llegamos al semáforo en rojo de los sabianos. La advertencia definitiva contra la soberbia intelectual. Ese riesgo mortal de diluir nuestro impacto por no saber decir no a nuestras propias ideas. Acumular dotes es fácil. Lo difícil es comprometerse a ejecutar una sola de ellas hasta el aburrimiento y hasta el final. Y eso es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Desde luego. Y creo que este es un mensaje fundamental para la mente curiosa que nos acompaña siempre. Quienes nos escuchan suelen tener esa sed inagotable de adquirir nuevas herramientas conceptuales y aprender constantemente. Pero la lección de hoy es que el potencial bruto, por sí solo, no deja ninguna huella. Ninguna. La verdadera maestría exige sacrificio y exige enfoque. Hay que saber cuándo dejar de afilar el hacha y empezar de una vez a cortar el árbol. Hay que tener la humildad de aceptar la ayuda externa, ese cetro del que hablábamos. Y sobre todo, tener el coraje de enfrentarse a la fricción de la realidad para terminar lo que se empieza, resistiendo siempre ese canto de sirena de la próxima distracción brillante. Hay que pasar de ser un acumulador de potencial a un ejecutor de realidades. Porque piénsalo, en la teoría nunca se fracasa, por eso no resulta tan adictiva. Pero es en la ejecución donde interviene el apoyo de otros y la disciplina de la limitación donde el talento realmente se pone a prueba de fuego. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora, decodificando cómo estos sistemas simbólicos logran cartografiar la psicología de la ambición con una precisión que asusta un poco, la verdad. Y para poner el punto final hoy, quiero dejar una semilla, una paradoja derivada de todas estas fuentes para que nuestra audiencia la mastique con calma. Si la bolasfera nos enseña que el verdadero éxito requiere el acto vulnerable de pedir recursos y aceptar que no podemos hacerlo solos, tal vez la tragedia del hombre sabiano, ese que salta compulsivamente de una idea impráctica a otra, no sea un simple problema de déficit de atención. Tal vez esa constante dispersión sea una elaboradísima excusa del ego, una barrera psicológica construida precisamente para evitar tener que hincar la rodilla, para no tener que pedir ayuda jamás, y en el fondo,
para huir del terrorífico y vulnerable proceso de intentar materializar algo en el implacable mundo real. Ahí queda esa reflexión.